Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de sus corazones. Le damos gracias primeramente a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder llevar con la reflexión de la palabra de Dios hoy en este hermoso día, con la ayuda de nuestro Dios, nuevamente a través de las redes sociales, para poder llevar el consejo de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar un tema importante para cada uno de nosotros que se titula Paz en medio de las tormentas. Para ello vamos a ir a la palabra del Señor, y la recomendación que siempre lo hacemos todos los días es que si usted tiene ahí una Biblia en casa pueda acompañarnos para poder juntos leer la palabra del Señor. Abra su Biblia, mi amado hermano, o usted amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer la palabra del Señor, así que tenemos este tiempo, dediquémoslo a poder llevar con la reflexión, a poder estar atento a lo que el Señor nos va a hablar en esta maravillosa noche. Dice la Biblia, San Juan 14, versículo 1. San Juan capítulo 14, versículo 1 dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, para que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta hermosa noche a poder llevar con la meditación de la palabra del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Creemos, Señor amado, que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor amado, y que también nos ha de ayudar para poder llevar con la meditación de la palabra de Dios. Te pido que nos ayudes y que nos des palabras, Señor, mi persona, Pastor Ronald, que estamos aquí para poder enseñar tu palabra. En tus manos nos ponemos y que seas tú obrando en cada corazón y cada vida que hoy va a escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema que hoy vamos a tratar es paz en las tormentas, y el texto de San Juan 14:1 estaba hablando, donde dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. Podemos ver que la turbación o el que nos sintamos turbados nos lleva muchas veces a las personas a estar confundidas sin saber qué hacer. Hoy también vamos a profundizar este tema con la presencia de aquí de nuestro amado hermano Pastor Ronald Medina Castillo, en que también juntamente con él vamos a llevar a cabo el desarrollo de este tema. Adelante nuestro hermano Pastor, buenas noches. Dios me lo bendiga, siervo del Señor, mi amado, mi amigo, hermano que me escuchas a través de estas redes sociales. Que el Señor me lo bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Uno de los momentos más difíciles para los discípulos. Los discípulos habían caminado con el Señor Jesucristo por aproximadamente 3 años y un poco más. Se habían acostumbrado a Él. Habían formado un vínculo filial. Pero llegó el momento en que ellos tenían que enfrentar la separación del Señor Jesucristo. El Señor les había anunciado que tenía que morir, que ellos ya no lo iban a ver, que Él iba a ir a la cruz y que por un tiempo ellos iban a estar separados de Él. Y como todo ser humano, mi amado, el corazón de los discípulos se llenó de tristeza, de preocupación, de dolor. Y dice que cuando el Señor Jesucristo examinó el corazón de los discípulos, halló que estaban turbados. Por eso que el Señor Jesucristo en San Juan 14, versículo 1, el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. Y cuando hablamos de turbar, cuando hablamos de turbación, estamos hablando de una alteración del estado mental y emocional del ser humano. Que el hombre, a causa de los peligros, de las malas noticias,
de los problemas, de las preocupaciones, de las cosas que acontecen en nuestra vida, muchas veces somos afectados emocionalmente, somos afectados mentalmente. Y esa turbación experimentaron los discípulos. Fue un tiempo de confusión emocional y mental. No sabían qué hacer, no sabían qué decir, quizás dirían, ¿y ahora? Porque son momentos donde uno puede estar tranquilo, pastor. Sí. Uno puede estar tranquilo haciendo planes. Quizás los discípulos decían, gloria al Señor, qué bueno, estamos aquí con el Maestro, voy a tener mi hogar, mis hijos, y el Señor nos va a seguir multiplicando el pan. Toda la tranquilidad, toda la seguridad que ellos sentían por un breve momento se extinguió. Y como seres humanos nos pasa eso, que podemos estar tranquilos. Muchos de nosotros quizás hicimos planes para estos meses. Empezamos a planificar, a proyectarnos. De repente teníamos proyectos que realizar. Estudiantes que quizás estaban preparando para la universidad. Otros quizás encontraron un trabajo y empezaron a planificar. Pero de un momento a otro las circunstancias cambian el rumbo de nuestros planes. Los discípulos de un momento a otro, estando con el Señor Jesucristo, el Señor los llama y les da la noticia, que era una buena noticia de por sí. Claro. El Señor más tarde les dice, les conviene que yo me vaya. O sea, era una bendición que el Señor se vaya. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque las cosas que acontecen en nuestra vida como pueblo de Dios, usted, hermano, que es alguien que busca de Dios, usted y yo tenemos que entender que todo lo que acontece en nuestra vida acontece para bien. Y era una bendición, pero lamentablemente como seres humanos los discípulos no estaban entendiendo el asunto y se preocuparon, se entristecieron. La palabra que encontramos es que se turbaron. Y algo que nos enseña el texto bíblico, mi amado, es que el Señor se preocupa cómo está tu corazón. ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás mentalmente? El Señor es un Dios que se mueve a misericordia y el Señor está preocupado no solamente de que ellos estuvieran con Él o que siguieran para adelante, sino que ellos tuvieran la tranquilidad necesaria para poder vivir y poder servirle. Por eso es que en el capítulo 14, mi amado pastor, no sé si me puede acompañar. Amén. En el capítulo 14, versículo 27, gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Dice la Escritura Sagrada, la paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Miedo. Hay algo que el Señor está preocupado, que no nos turbemos en los momentos difíciles, que la confusión no llene nuestro corazón, que usted y yo no andemos a la deriva sin saber qué hacer en los momentos difíciles. El Señor está viendo a los discípulos y dice, un momento, no se preocupen, miren, yo les voy a dar mi paz. Y dice, no como el mundo la da, pero les hace un llamado. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. El Señor está preocupado porque usted y yo tengamos una vida segura, que tengamos la seguridad necesaria en el corazón para poder mirar las puertas que Dios abre en medio de la adversidad. Porque juntamente con la prueba, dice la palabra, Dios da la salida. Pero para encontrar la salida que Dios tiene para nosotros es necesario tener la tranquilidad necesaria, porque nosotros lidiamos con nuestros propios impulsos humanos. A veces viene un problema y somos tentados a desesperarnos. Nos podemos desesperar, nos podemos preocupar demasiado y esa preocupación nos lleva muchas veces a enfermedades psicosomáticas que le llama la ciencia médica. Estrés, desánimo, depresión, desesperación. Y el Señor está preocupado. ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿Cómo usted está, mi amado, mi hermano, mi amigo? El Señor se preocupa
por cómo usted está emocionalmente. Por eso el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Puede ser la noticia más aparentemente adversa que podamos recibir, pero en medio de toda la adversidad está Dios para poner la tranquilidad necesaria en nuestro corazón para guiarnos a la salida. Gloria al Señor. Pastor, el pasaje de la palabra del Señor en el versículo 27 del capítulo 14 del Evangelio según San Juan nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Usted hablaba de la tranquilidad, ¿no? Y bueno, dice, mi paz os dejo. Podemos ver una de las preguntas, pastor, que tenemos. En la primera pregunta que queremos hacerlo, y que quizá todos se hacen: ¿cuál es la diferencia entre la paz que da el mundo, o ofrece el mundo, y la paz que da Cristo? El Señor Jesucristo está hablando de dos tipos de paz. Sí. Jesús dijo, mi paz os doy, o la paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dice, yo no la doy como el mundo la da. Como el mundo la da. Hay una paz del Señor y hay una paz del mundo. Cuando hablamos de la paz del mundo, mi amado, la paz del mundo, la paz terrenal, la paz que te ofrece la policía en el momento del peligro de un asalto, es una paz circunstancial. Me van a asaltar, como humano me puedo preocupar, me puedo desesperar, me puedo asustar, se turba mi corazón, de repente tengo miedo. Pero cuando viene la policía, entonces siento la tranquilidad y me vuelvo una paz porque sé que el policía va a cuidarme y va a atrapar al ladrón y se lo va a llevar. Pero llego a mi casa y me encuentro quizás con mi hijo enfermo y vuelve otra vez la preocupación y la turbación a mi corazón. Entonces, la paz del mundo, Jesús está hablando de una paz terrenal que podemos encontrar aquí de repente el presidente. Para poner un poco de paz en el corazón de la gente está dando un bono económico. Y ese bono económico como que trae cierta tranquilidad al corazón de las familias necesitadas porque ya tienen un recurso para solventar por un determinado tiempo su sustento. Pero se le acaba el bono y vuelve la preocupación. Y vuelve a turbarse y vuelve a someterse a una serie de emociones producto de la necesidad. Entonces, la paz del mundo es simplemente una paz, una tranquilidad temporal y circunstancial, que depende de las circunstancias. El Señor Jesucristo dijo, mire, yo quiero darte una paz que no es circunstancial. El Señor habló de otra paz, una paz que era de Él. Y Jesús dice, no, mi paz te voy a dar. ¿Cuál paz? Esa paz que cuando venían y lo acusaban, Él tranquilamente enmudecía. No se desesperaba. Cuando vinieron a apresarlo con palos y piedras, Pedro, alterado emocionalmente, movido por sus impulsos, sacó la espada y le corta la oreja al soldado. Pero el Señor Jesucristo con toda tranquilidad mira a Pedro y dice, Pedro, guarda tu espada porque al que espada mata, a espada perecerá. Y luego le dice, Pedro, pero ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te alteras? ¿Por qué te turbas? Si cómo se va a cumplir lo que está escrito de mí. Y el Señor decía, yo puedo orar al Padre que me envíe una legión de ángeles, pero ¿cómo se cumple la Escritura? El Señor tenía un estado de quietud y tranquilidad que no era circunstancial, sino que era prueba de fuego. Que venga lo que venga, tenía la tranquilidad necesaria para poder enfrentar todo problema. Esa es la paz que el Señor quiere llenar en nuestra vida. Tenemos la paz de Cristo y la paz del mundo. Gloria a Dios. Bien, es interesante lo que decía nuestro amado pastor sobre lo que es la paz circunstancial, ¿no? La paz que solo es por un momento y luego las preocupaciones vienen y se acaba esa paz que es una paz circunstancial, y bueno, la paz permanente que es la paz que el Señor nos da.
Pastor, otra de las preguntas es, ¿cómo opera esa paz? La diferencia de la paz del mundo, que es simplemente circunstancial, es una paz que un momento, pero es un momento que espera como una bomba que está pegadita y que a la primera chispa se enciende y se acabó todo. La paz del Señor es una paz permanente. ¿Por qué? Porque está operando no de nuestras circunstancias, sino de lo que Dios obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque el problema está ahí. El problema de la tranquilidad está en cómo se alteran nuestras emociones y cuánto están quietas. ¿Cómo usted piensa con respecto a los problemas y a la adversidad? Dependiendo cómo usted piensa, o se mantiene tranquilo o se altera. Entonces, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7, Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pastor Cristian. Dice la palabra del Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los problemas, la adversidad, las dificultades, las peores desgracias en nuestra vida mueven dos cosas: nuestros pensamientos y nuestras emociones. Lo que Dios está diciendo en su palabra es que, gloria sea el nombre del Señor, que Él da una cobertura, que Él va a trabajar en nuestra forma de pensar, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Que Dios, con su poder, y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque nadie puede comprender cómo es que en la peor desgracia Job podía estar tranquilo. Porque la Biblia nos habla de un caso, Job. Y a Job se le murieron todos los hijos en un solo día. Dice la Biblia que cuando le estaban diciendo que habían muerto sus hijos, vino otro y le dijo, también han muerto tus criados. Y vino otro al mismo instante y le dijo también, ha muerto todas tu ganado. Y Job, como si no le hubieran dicho nada, dice que se postró y adoró a Dios. Y cuando le preguntaban algo, decía, pero ¿no recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Bendito sea Jehová. Había algo en él, que era la paz que Dios quiere trabajar en nosotros. Por eso es que el texto está diciendo que la paz de Dios opera dando una cobertura, tomando control de nuestra manera de pensar y lo que sentimos en el momento de la adversidad, cuando tenemos que enfrentar un problema. Y dice que ese trabajo de Dios, esa cobertura que Dios lo da, ese poder de Dios que opera en nuestra forma de pensar y nuestras emociones para que no nos desesperemos, dice que nos lleva ¿a qué? A que nuestro pensamiento se centre, dice la palabra, en Cristo Jesús. Que nuestras emociones, que nuestra esperanza en medio de la adversidad esté centrada en Cristo Jesús. Dice el texto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar, va a cuidar, va a proteger, va a cercar. ¿Qué cosa? Nuestros corazones. Porque ahí es atacado, donde atacan los problemas. Nuestros corazones. Y dice, y vuestros pensamientos. El hombre se turba por lo que piensa con respecto al problema, por lo que piensa con respecto a la adversidad. Me dan una mala noticia, y cuando me dan una mala noticia empiezo a pensar, ¿y ahora cómo hago? Y esto, uy, me sorprendió, no sé qué hacer. Y mientras más pienses en el problema, más te afectas. Pero ¿qué dice? Que Dios, dice, va a dar una cobertura, va a cercar. Tus pensamientos va a ser a prueba, le va a poner un chaleco contra las malas noticias. Para que no te afecten, para que no te alteren, para que no te depriman. Dios va a dar una cobertura a vuestros corazones para que no te decaigas emocionalmente, para que el desánimo no llene nuestro corazón,
para que no termine deprimido, para que no termine estresado, para que no termine, alabado sea el nombre del Señor, alterado emocionalmente, sino que dice que guarda tu forma de pensar en lo que el Señor te ha prometido. Guarda tu corazón en el amor que debes tener al Señor, porque Él es tu ayudador. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Muy bien, pastor, una pregunta más es, ¿cómo alcanzo esa paz? Es importante tomar en cuenta las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 14, texto que hemos tomado como base, en el versículo 27, el Señor Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que va a permitir que Dios controle tu corazón, la paz que produce o es fruto de que Dios tome control de nuestra manera de pensar y de nuestros corazones, es la paz que vas a recibir de Dios, pero por medio de Cristo. Cristo está diciendo: la paz que yo tengo, esa te la voy a dar. Y como es la paz que el Señor tiene, Jesús está diciendo: mi paz te la voy a dar. No te voy a dar la paz del pastor, la paz, no. La paz que el mismo Señor Jesucristo tenía, esa misma iba a ser transferida. Él como cabeza transfiere la misma tranquilidad a tu cuerpo. Al cuerpo que es la iglesia, al cuerpo que es su pueblo. Cristo es la cabeza, nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Y la paz que tiene la cabeza, cuando usted tiene paz, todo su cuerpo está quieto. ¿Se ha dado cuenta que cuando alguien está intranquilo, cuando alguien está perturbado de mente, con la rodilla empieza? Porque tu forma de pensar, la condición mental que tú tienes, conforme tú piensas, tu cuerpo es afectado. Mientras más te preocupas, más cargas tienes en tu mente, tu cuerpo se enferma. El Señor dijo: yo soy la cabeza, y como cabeza voy a transmitir esa paz al cuerpo. Por eso es que en el capítulo 14, versículo 1, ¿cómo alcanzo esa paz? 3 puntos que tenemos que tomar en cuenta, o 3 pasos para experimentar esa paz. Número 1, San Juan 14, 1. ¿Qué dice, pastor? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Note que para que no se turbe el corazón, o sea, para poder tener esa paz que el Señor nos quiere dar, el Señor Jesucristo dice: ¿crees en Dios? Cree también en mí. Es que hay gente que quiere acercarse a Dios, que Dios le ayude, pero no quieren creer en Cristo. Y como la paz es la que Cristo te quiere dar, entonces Cristo dice: ¿crees en Dios? Cree también en mí. Tienes que creer en que Él murió por ti, que Él derramó su sangre por ti y por mí, para darnos una vida diferente, para que usted y yo no andemos a la deriva, ya. Él murió para que usted y yo vivamos en esta tierra a la cobertura de Dios, para que usted y yo vivamos al amparo de Dios, para que mediante Cristo ya podemos ir al Padre, y al ir al Padre, entonces Dios dice: extiende sus alas, y como dice el Salmo 91, nos cubre con sus alas como la gallina cubre a los polluelos. Lo segundo, primero tengo yo que creer en Cristo, y creer en Cristo también implica creer a su palabra, porque nos da sus promesas, para que mediante sus promesas usted y yo tengamos la tranquilidad de vivir, porque Dios no es un Dios mentiroso. Las promesas escritas en esta palabra están dadas para que usted y yo tengamos seguridad para vivir, cuando usted y yo creemos en esta palabra, y esta palabra es Cristo. Lo segundo, alabado sea el nombre del Señor, está en Isaías capítulo 26, versículo 3. ¿Qué dice, mi amado pastor? Dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando
cumple el primer punto, que es creer en Cristo. Jesús dice, crees en Dios, creed también en mí para que no se turbe vuestro corazón. Lo segundo que Dios está diciendo, el texto dice, tú guardarás en completa paz. ¿Pero a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, cuando usted y yo vivimos cada día teniendo presente a Dios, cuando viene el problema a su vida, usted tiene que tener presente de que Dios está con usted, de que Dios está a su lado, que al haber creído en Cristo, usted es un hijo de Dios, que al haber creído en Cristo, al haber aceptado que Cristo murió por sus pecados, al haber reconocido que usted es un pecador y que la sangre de Cristo lo limpia de sus pecados y que ahora usted ha rendido su vida para obedecer a Cristo, obedeciendo su palabra, usted tiene que tener en cuenta cuando vienen las malas noticias, cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los peligros, cuando vienen los problemas, usted tiene que tener en cuenta de que Dios está ahí con usted para ayudarlo. Está diciendo cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Y por qué usted y yo vamos a pensar en Él constantemente? Porque confiamos en Él, dice. Pues dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Porque si un ladrón viene a tu casa y quiere entrar a la puerta, quiere entrar a robar, ¿qué hace el ser humano? Llama a la policía para que venga a ayudarle. Y coge el celular y llama a la central de policía. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona está confiando en el policía. Sabe de que la policía está para ayudarlo cuando va a haber un asalto. Dios ha establecido de que usted y yo tengamos en cuenta en cada momento difícil de nuestra vida de que Él está ahí. Y que tenemos que confiar de que Él es poderoso para sacarnos en victoria. Que usted y yo tenemos que confiar, que estar seguros en que las promesas que Él me ha dado aquí, como hijo de Dios y como iglesia, si yo he creído en Cristo, porque acuérdense que el primer paso que dijo el Señor Jesucristo es creer en Él. Si usted cree en Él, usted tiene que confiar que Dios va a cumplir su palabra. Y dentro de su palabra dice, alabado sea el nombre del Señor, que Él va a guardar en completa paz a usted y a mí. ¿Cómo? Como decía el versículo 7 de Filipenses 4, nos va a hacer poner nuestros pensamientos en sus promesas. Él habló y se comprometió a ayudarnos y lo va a hacer. Eso es lo que usted y yo tenemos que confiar. ¿Para qué? Para que Dios guarde en completa paz nuestra vida. Porque si no hay confianza en Dios, si no hay fe, Dios no puede cumplir su promesa. Dios se mueve en nuestra vida mediante la fe. Y la fe es la llave que abre todas las promesas de Dios. Por eso dice, porque en ti ha confiado. Punto 3. Primero, tengo que creer en Cristo. Jesús dijo, creed en el Padre, también creed en mí, para que no se turbe vuestro corazón. Segundo, tengo que tomar en cuenta en cada problema y adversidad que Dios es nuestro ayudador. Que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Y lo tercero es que si usted y yo tenemos presente a Dios en el problema, si usted y yo tenemos presente a Dios en la adversidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer como tercer punto? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mi amado, hay una prohibición aquí de parte de Dios para nosotros como seres humanos. Dios dice, por nada estéis afanosos. Dios nos creó para que usted y yo estemos pensando en nuestros problemas.
Dios no nos creó para que usted y yo estemos con la mochila pesada de cargas, de preocupaciones, de problemas sobre nuestros hombros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ve como ovejas y la oveja no es un animal de carga. El mulo es un animal de carga. A él sí le ponen todos los sacos encima, pero la oveja no. La oveja es imposible que cargue un solo saco, porque no fue creado para cargar. Y usted y yo no hemos sido creados por Dios para cargar con los problemas. Mientras usted más se preocupa por sus problemas, por las adversidades que se presentan en nuestra vida, lo que va a producir en nosotros es enfermedad. Enfermedad emocional, como estrés, como depresión, como enfermedades físicas, porque le va a doler la cabeza, le va a dar insomnio. Está comprobado científicamente que hay enfermedades que le catalogan como enfermedades del alma, cálculos a los riñones, problemas al corazón, problemas de columna, dolores de cabeza, pero que tienen la raíz en una vida que está cargada de problemas. Entonces, nuestro Dios que nos creó y nos diseñó sabe cómo funcionamos. Y en ese funcionamiento dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos. Hay gente que a veces cuando tenemos un problema se sientan en la sala y están mirando al techo pensando y pensando en los problemas. Se les quita el apetito, se adelgazan, se enferman. Y es peor el asunto porque ahora tienen el problema más la enfermedad. Entonces la palabra del Señor dice: por nada estéis afanosos. Entonces, si no voy a pensar en los problemas, si no puedo cargar con los problemas, ¿qué debo de hacer? Dice la palabra: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios nos diseñó para que le contemos a Él nuestros problemas. Dios nos creó, mis amados, para que cuando tengamos un problema corramos a Él. Él es nuestro ayudador, dice la Biblia. Por eso es que vamos a encontrar en la Escritura que dice echa sobre Jehová tu carga. Hebreos dice: Él es galardonador de los que le buscan. Y es algo interesante, mi amado pastor, mi amigo, hermano que nos escucha, porque Dios es el único que te paga, que te bendice, que te recompensa, que te galardona porque le cuentes tus problemas. No solamente me lo soluciona, sino que encima me va a recompensar. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Por eso es que el texto está diciendo: no te afanes, no te preocupes, no estés pensando. No, tú en lugar de estar preocupado porque de repente viene la enfermedad, porque de repente no hay trabajo, porque de repente no hay que comer, se acaban los víveres, porque las cosas se están empeorando, en lugar de ponernos a pensar en eso, doblemos rodillas, mis amados. Vayamos al Dios de los cielos, que tiene dominio en los cielos y en la tierra, porque Él es poderoso. De repente se te acaba el bono, pero al Señor no se le acaba la provisión. Al Señor no se le acaban los recursos. Los recursos en la tierra, aparentemente, en los estados, en las economías, pues pueden acabar, pero la provisión de Dios nunca se acaba. Su poder nunca se acaba. Su poder, su provisión, su protección son eternas. Por eso es que Dios dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y dice el texto entonces, en lugar de pensar, vamos a orar. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuán importante es hacer eso. Por eso encontramos en el ejemplo de Job. Job le dicen: murieron todos tus hijos cuando estaban en un baile tomando. Y luego le dicen: se murieron todos tus criados y se murieron todo tu ganado. ¿Y saben lo que hizo Job? ¿Qué hizo, Pastor Cristian? Alabó a Dios. Él, en lugar de tentarse a pensar y luego deprimirse, lo que él hizo, dice, se postró en tierra y alabó a Dios, adoró a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ahí estaba la clave. Gloria a Dios. Ese es el modelo que Dios ha establecido para usted y para mí, mi hermano. No hay por qué temer. Jesús dijo: no tenga miedo.
No se turbe vuestro corazón. No es un tiempo para alarmarse, ni para desesperarse, ni para alertarse. Es un tiempo para que usted y yo nos acerquemos a Dios. Nuestra solución no viene de los hombres, viene de arriba. Por eso es que el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si Él diseñó todo esto, Él sabe cómo hacerlo funcionar bien. Y entre eso está usted y estoy yo. Nosotros no vivimos por la corriente de este mundo. Nosotros no vivimos, mi amado, por las circunstancias de este mundo. Nosotros vivimos por las promesas de un Dios fiel y verdadero que tiene la sabiduría y el poder para cumplir en tu vida y en mi vida lo que Él ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado, es un tiempo no para desesperarnos, sino para confiar en Dios. Es un tiempo para que usted y yo midamos cómo está nuestra fe. Si tienes falta de fe, empieza a orar al Señor. Había una oportunidad, un hombre, y con esto quiero acabar, Pastor Cristian, mi amado, que me escuchas. En una oportunidad había un padre que tenía un hijo endemoniado. Marcos capítulo 9. Y este padre estaba turbado de corazón. Cuando vio a los discípulos, lo trajo a los discípulos, y cuando lo trajo a los discípulos no lo pudieron ayudar. Y una vez que no lo pudieron ayudar, el padre desesperado, cuando vio que vino el Señor, le dijo, Señor, tengo mi hijo endemoniado, ayúdame, ten misericordia de mí. Lo he traído a tus discípulos y no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que piensa que el pastor le va a solucionar las cosas. Hay gente que piensa que el hombre le va a solucionar las cosas. Nuestra vida no está en las manos de los hombres, nuestra vida está en las manos de Dios, que tiene el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Y aquel hombre le dijo, Padre, Señor, quiero que lo liberes. El Señor le dijo, ¿crees? Porque al que cree todo le es posible. El hijo estaba enfermo, una enfermedad incurable. Nadie lo podía ayudar. No había médico que lo pueda ayudar. No había discípulo que lo pudiera ayudar. No había religioso que lo pudiera ayudar. No tenía solución humana. Y cuando vino el Señor Jesucristo, el Señor le dice, ¿crees? Porque al que cree todo le es posible. Amén. Aquel padre humanamente dijo, sí. Pero ¿sabe lo que me llama la atención del texto de Marcos 9? Que él humanamente, como era judío y la gente escuchaba, dijo sí. Porque era imposible que siendo judío no creyera en Dios. Quizás por la vergüenza, por el qué dirán, dijo sí. Pero luego recapacita. Y quizás dijo, ¿de qué sirve que no reconozca que me falta la fe? ¿De qué sirve que no reconozca que no confío en Dios? Si hoy tengo la oportunidad de que el Dios de los cielos, que el mismo Señor, el sanador que está aquí presente, me ayude. Y entonces él dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Reconoció que le faltaba la fe. Reconoció que de repente se alteraba, se desesperaba porque no había confiado en Dios de la forma que él esperaba. El Señor no lo regañó, porque a Dios le agrada que reconozcamos nuestra debilidad delante de Él y le pidamos ayuda. Y cuando él le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, el Señor le dijo, no te preocupes. Lo liberó a su hijo, sanó a su hijo, le solucionó el problema que nadie le podía solucionar y lo ayudó a creer para que se acercara más a Él y pudiera ser bien. Mi amado, ese Cristo es el que hoy te está hablando, porque quiere ayudarte también. Si tienes falta de fe, Él está para ayudarte, pero quiere que tú reconozcas tu condición. Aquel hombre reconoció, dijo, ayúdame, incredulidad. Y esa palabra incredulidad es la palabra hebrea que significa apisteo,
que quiere decir, yo quiero creer, pero no puedo. Porque a veces somos así como seres humanos. ¿Cuántas veces uno dice, no, pero yo quisiera confiar en Dios, pero cuando viene el problema me desespero? Y es exactamente lo que Dios quiere que le digas, pero no al hombre, sino a Él. Dile, Señor, yo quisiera confiar en ti, pero no puedo. Ayúdame a confiar en ti. El Señor está para ayudarnos. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso dice, no te afanes, sino presenta tu petición delante de Él. Que sean conocidas delante de Dios tus peticiones. Y Él va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Porque en Él creíste. Y porque creíste en Él, también Dios va a cumplir sus promesas que por medio de Él ha hecho. Mi amado, le animo a acercarnos a Dios. No es tiempo de temer. No es tiempo de dudar. No es tiempo de desesperarnos. No es tiempo de pensar en los problemas. Es tiempo de doblar rodillas y clamar a Dios, porque de arriba viene nuestro socorro. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos y mis amados amigos también, que hemos estado escuchando la preciosa palabra de Dios en esta noche. Agradecidos a nuestro Dios, por supuesto, por todo lo que Él hace. Queremos hacer una oración en la cual, como decía nuestro amado pastor, le pidamos a Dios de todo corazón que Él nos ayude a confiar, que nos ayude a tener esa fe y esa confianza. Como esta preciosa palabra y algo ya estamos terminando, que el tema es teniendo la paz en medio de la tormenta. Un precioso cántico que dice, puedes tener paz en medio de la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Entonces, es ahora donde tenemos que refugiarnos en Dios y creer que Él nos ha de ayudar a seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles que podamos atravesar. Te invito a que cierres tus vistas y que hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a confiar en Él. Cierra tus vistas y oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hemos escuchado tu palabra y aquellos hombres y mujeres que han escuchado tu palabra a través de esta red social. Yo te pido, Padre, que puedas poner confianza en sus corazones, que puedas poner tranquilidad en el corazón de las personas, en medio de los momentos difíciles que hoy estamos atravesando, en los momentos difíciles que quizá muchas personas están pasando, Padre amado, por motivos quizá de un familiar enfermo, de repente una deuda o de diferentes cosas que pueden estar atravesando, Padre. Pero eres tú el que puedes poner la paz en medio de la situación difícil que podamos tener. Tú dijiste, Padre, mi paz os dejo. Y la paz es la tranquilidad que podemos tener, que pedimos, te rogamos, Señor, que puedas poner esa tranquilidad en el corazón de las personas, de tus siervos y de tus siervas que en estos momentos quizá están pasando momentos de desesperación, Padre. Te pido por ellos, te ruego por nosotros, ayúdanos siempre a mantener la paz y la tranquilidad. Señor amado, gracias te damos por tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, le damos gracias a Dios por permitirnos llevar la palabra de Dios. Así que mañana, Dios mediante, los esperamos a partir de las 8 de la noche a través de estas redes sociales del Facebook, para que podamos seguir escuchando la palabra del Señor. Y bueno, pastor, palabras finales. Mi amados, es una bendición y es un gozo estar aquí con el pastor Cristian. Dios es un Dios de propósitos y nos permite estar aquí para poder llevarle esa palabra. Dios está preocupado por usted, no lo olvide, y está para ayudarle. Le animo a que usted se reúna con su familia, comparte este mensaje con su familia, comparte este mensaje con sus amigos, que juntos puedan levantar un clamor. Le invito el día de mañana, usted hermano, hermana que nos escucha, a una cadena de ayuno que tenemos el día de mañana, el día sábado, por nuestras familias, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra nación. Si hay alguien que puede sanar nuestra tierra, es Dios. Termino con esto. Dios dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, yo iré de los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo de humillarnos delante de Dios y le invito a que usted con su familia, ahí en su hogar, clame a Dios, que Él es poderoso para responder. Dios me los bendiga. Jehová, Shalom.